Ay, es que mi hijo no hace las tareas. Ay, es que no sé qué hacer porque le digo que haga la tarea a cada rato y es como perseguirlo todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año escolar para que las haga y no las hace, es desesperante. En realidad no sé qué hacer para que haga las tareas. No sé si es que hay un problema en el colegio, no sé si es que lo hace para enojarme. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Soy la psicóloga Gina y hoy quiero que tú y yo respondamos la siguiente pregunta. Mi hijo no realiza las tareas. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Hoy que inicia, o bueno, en las últimas semanas de este mes de enero que ya comenzó todo el tema escolar, el regreso a clases, el inicio a clases, el tema de las tareas para muchas familias se vuelve un reto, ¿no? Se vuelve un desafío. Incluso en algunas familias se vuelve un objeto de peleas, ¿sí? Entonces quise traer esta pregunta porque es algo que por esta época comienza a ser de cierta forma un dolor de cabeza o una pelea constante todo el tiempo. Cuéntame aquí abajo en comentarios si también te pasa con tus hijos. Mi hijo no realiza las tareas, ¿qué hago? ¿No? Entonces es importante darnos cuenta que cuando hablo de tareas no hablo solo de las tareas escolares. Vamos a englobar aquí no solo las tareas escolares, sino también las tareas en casa o sus deberes en casa. Por ejemplo, temas relacionados a la organización de su cuarto, de sus juguetes, de su ropa, de sus útiles escolares, de su cama, en fin. Entonces, cuando diga tareas en este espacio hoy, vamos a englobarlo en las de casa y las de colegio o jardín. ¿Listo? Importante ahí tener presente. Entonces, quiero que entonces miremos este tema alrededor de 3 claves. Entonces, primera, lo que pensamos o creemos cuando mis hijos no hacen tareas. Voy a decirte lo que a mí muchos papás, mamás que llegan a mí me dicen: Gina, es que en realidad lo hace por molestarme. Gina, pero es que no hace tareas porque es un irresponsable. Gina, porque no hace tareas porque es que es un desobediente. Gina, pero es que no hace tareas porque simplemente es un flojo, es un perezoso. Y cuéntame aquí abajo con cuáles de esas te identificas, sientes que de cierta forma leí la situación que estás viviendo en casa en este momento con tus hijos, o si tal vez no es el caso y hay alguna situación distinta que tú pienses o creas relacionado al tema de las tareas cuando tus hijos no las hacen. Cuéntame aquí en los comentarios para también nutrirnos todos desde este espacio. Digamos que esas son unas cuantas de todas las que pueden llegar a existir sobre este tema. Y más porque existen hoy en día diferentes tipos de colegios. Algunos son académicos, otros son mucho más, ¿cómo decirlo?, experienciales. Otros son mucho más guiados de acuerdo al desarrollo del niño. Algunos son más, digamos, de la vieja escuela. Otros son más actualizados con una mirada más consciente de la niñez. Estilo Montessori. ¿Qué otro? Digamos que de esa misma línea en la que el adulto solo es como un guía. Entonces digamos que normalmente cuando digo esto, lo que llegamos a pensar o a creer cuando esos hijos no hacen tareas es siempre enfocándolo en algo negativo hacia esos hijos. Que es un irresponsable, que es un perezoso, que lo hace por molestarme, que es que a cada rato dice que el profesor lo tiene en la mira y se la tiene montada, lo molesta todo el tiempo, que simplemente
quiere chantajearme para hacer las tareas a cambio de que le dé yo algo, en fin. Es decir, comenzamos a tener una mirada no tanto de las tareas en sí, sino muy negativa con relación a esas tareas que le asigné, ya sea yo en casa o en el colegio le asignaron, ¿no? Y no tanto en las tareas en sí. Tendemos a tener una mirada negativa en la forma de actuar esos hijos cuando no las hacen, ¿no? En juzgarlos, ¿no? En ponernos esas gafas de juicio, de crítica, de atacar, ¿sí? De amenazar, de incluso tratar de chantajear para motivarlos, entre comillas, a que hagan las cosas a cambio de algo que yo le doy, de castigar, en fin. Y esto es importante darnos cuenta porque nos muestra que en realidad pensamos o le damos más importancia a una tarea que a ese hijo en sí. Y claramente no es la idea, claramente no es el enfoque, ¿sí? Claramente no es la mirada que deberíamos adoptar, pero es lo que sucede, ¿no? Y pues básicamente sucede ¿por qué? Porque lo hicieron con nosotros, entonces nos sale en automático, porque es lo que yo viví cuando era hijo, cuando era hija, cuando vivía con mis papás, con mi abuelo, el que fuera tu cuidador primario, ¿no? Entonces creemos que si no las hacen, ya muchas veces caemos en catastrofizar yéndonos a un futuro muy lejano diciendo no, va a ser un adulto irresponsable, que siempre depende de mamá, que nunca va a hacer nada con su vida y no necesariamente. Muchas veces la creencia que tenemos sobre que nuestros hijos no hagan las tareas es direccionada por personas cercanas. Ay, pero dígale algo, porque es que si no se va a volver un vago, se va a volver un irresponsable, se va a volver un delincuente, eh, tiene que ser alguien en la vida y desde ahorita tiene que enseñarle a usted a hacerlo, muéstrele a quién manda en su casa. Y por querer demostrarle esa paternidad, entre comillas, perfecta, que eso no es real, seguimos esos consejos que terminan siendo destructivos más que ayudar, ¿no? Porque es tratar de arrinconar, de arrinconar, de arrinconar, de forzar a que esos hijos hagan las tareas cuando no las desean hacer. Y muchas veces no nos ponemos a reflexionar o a preguntarnos, ok, ¿por qué será? Clave número 2, entonces, lo que sucede detrás de que esos hijos no hagan las tareas. Hay una canción de un grupo que quiero compartirte aquí abajo. El enlace para que la veas, esa canción se llama ¿Qué hay detrás? Y el coro dice, y va muy alineado a lo que quiero hablar contigo ahorita, dice, ¿qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? ¿Y por qué quise traerte el coro de esa canción? Que igual aquí abajo te la comparto para que la oigas. Porque en ese coro enfoca o encierra lo que quiero hablarte en esta segunda clave, y es darnos cuenta qué hay detrás de que esos hijos no hagan las tareas. Uno, ¿será que no puede? ¿Por qué? Llámese, porque no puede ver con facilidad lo que escribió la profesora, porque no entendió la instrucción que le dijiste en casa. ¿Será que no puede? Y tal vez nunca lo he llevado a un examen visual. Recuerdo que cuando yo era niña me detectaron mis problemas visuales porque yo le decía a mi mamá que veía unas cosas medio raras. Y ahí me hicieron los exámenes y se dieron cuenta que era un problema visual. Importante revisar. ¿Será que no puede, tal vez porque a nivel sensorial, en alguno de sus 8 componentes, le cuesta integrar lo que percibe su ambiente? Llámese dentro o fuera de clases, llámese en casa, cuando le das una instrucción.
Otra, ¿será que no quiere porque tal vez hace poco se murió un ser querido muy cercano a ese hijo? Entonces no puede enfocar su atención en las matemáticas, por ejemplo, cuando su corazón está roto porque le duele que su abuela se haya muerto. ¿Mm? ¿Será que no quiere porque tal vez está viviendo una situación difícil en casa? Llámese una separación, un divorcio, algún evento violento o traumático. ¿Mm? ¿Será que no quiere o será que no puede? ¿Sí? Ir detrás. ¿Qué hay detrás de que no realice las tareas? ¿Mm? ¿Será que tal vez está viviendo una situación difícil que no te han contado en el colegio? ¿Mm? Y que está haciendo sentir mal a esos hijos y que en realidad no le da gana de nada. No le da ganas de hacer tareas, no le dan ganas tal vez de hacer las actividades dentro de las clases, no le dan ganas de comer nada en los descansos, no le dan ganas tal vez de compartir, ¿no? Llámese un bullying, una cosa escolar o algo más, digamos que no sea sistemático, como que ocasionalmente los compañeros lo molestan o le cuesta interactuar con otros. ¿No? ¿Qué hay detrás? Sería importante revisarlo, ¿sí? Y si esto sucede en casa, ay, es que lo hace por manipularme, chantajearme y todo lo que hablábamos en la clave anterior. Pero ¿qué puede suceder detrás de que no haga las tareas? Que no entendió la instrucción que le dijiste, es decir, fue muy ambigua, muy enredada, muy abstracta para ese pensamiento tan concreto que tienen tus hijos. Uno, dos, que en lugar de prestar la atención a tu indicación o a tu instrucción, se enfocó en tu estado reactivo desde el que le dijiste la instrucción, desde ese grito, desde ese castigo. Eso fue lo que su cerebro se enfocó porque se sintió en peligro. ¿Será que no hace las tareas tal vez porque no hemos aprendido a crear rutinas de, de esas actividades escolares y de casa para que no se agobie con todas las cosas todo el tiempo, sino distribuya en los días sus obligaciones? ¿Será que detrás de que no haga las tareas está que emocionalmente se siente desconectado de ti porque no pasas tiempo con él y te extraña? ¿Sí? Es decir, con todo esto solo quiero decirte, revisa, ¿sí? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de que mi hijo no realice las tareas? Piénsalo, reflexiónalo. Y ahí, cuando vayas a la raíz, te darás cuenta que es más allá de que le guste o no le guste matemáticas. Sino, eso puede ser la superficie, pero de fondo habrá algo más. Clave entonces número 3. La llave maestra para que tus hijos hagan sus tareas. El super tip, podríamos decir, por el que tal vez estás aquí. Necesito que haga las tareas, deseo que las haga, deseo que sea un niño responsable, ¿no? Deseo que sea un adolescente responsable, ¿no? ¿Cómo puedo lograr, Gina, que haga sus tareas? Quiero brindarte entonces una llave maestra que pienso que te puede ayudar a lograr esa meta, que si bien no debe ser la primera que enfoques cuando tu hijo no haga tareas, sí en algún momento querrás lograrlo, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser esa llave maestra? Estarás pensando, ¿no? La llave maestra para que tus hijos hagan tareas es sencilla y es rutinas. ¿No?
Y rutinas, ¿por qué? De acuerdo, identifica qué edad tiene tu hijo. 3, 5, 8, 14, en fin. Ahora, de acuerdo a la edad, menores de 11 años para abajo, niños de 12 años para arriba, adolescentes, su cerebro se desarrolla de forma distinta. Su forma de entender el mundo e interactuar con él es distinta. Que igual de eso, aquí abajo te amplío donde puedes profundizar en ese tema. Pero que es importante que te des cuenta, ok, al cerebro no le gusta sentir incertidumbre. Si no le gusta saber qué va a pasar. Y a menor edad de tus hijos mucho más. ¿Por qué? Básicamente los hace sentirse seguros. Porque dicen, ok, no sé, estoy comiéndome la tostada con la malteada de chocolate y mamá ya me dijo que luego viene la ruta a recogerme al colegio. Y luego me llevará a casa y luego comeré algo y luego haré tareas con mi mamá. Es decir, le ayuda a predecir lo que va a suceder y eso ayuda a que su cerebro se sienta en calma porque se da cuenta, ok, no hay una amenaza, no hay un peligro. Porque de cierta forma puedo predecir que poco a poco así se irán dando las cosas. En el caso de las tareas, identifica cuáles son las tareas que más le cuestan a tus hijos. ¿Cuáles son un reto mayor para ellos? Las del colegio o jardín o las de la casa. Si son las que son del colegio, ok, con horario de clases en mano, revisemos de acuerdo al grado de dificultad que le den, cómo puede distribuirlas para irlas haciendo poco a poco y no que todo toque al final de la semana, el domingo en la noche, al afán, sino para que poco a poco vaya organizándose y ponerle una visual en su cuarto, que lleguemos de común acuerdo, de acuerdo sea, para que sepa cómo va a ser. Y aquí si no significa que si no lo hace lo castigo, si lo hace le doy premio, no. Si lo hace, le escribo, noto. Bien por ti, mi amor. Noto que ya estás haciendo tus tareas luego de comer en la tarde. Y eso se ha reflejado en tus calificaciones. ¿Cómo te sientes con eso? Ay, mamá, muy bien, porque la profesora me felicitó, porque ya no corro el domingo con todas las cosas, porque siento que todos los días me queda tiempo para jugar, en fin. Que igual de rutinas, aquí abajo te comparto algunos recursos adicionales para ampliar. Pero sí es importante darnos cuenta que esa es la llave maestra para que tus hijos hagan sus tareas. Ahora, ¿has vivido una situación igual o similar con tus hijos? Cuéntame experiencias, opiniones, preguntas sobre este tema aquí abajo en los comentarios y te estaré leyendo y respondiendo a lo largo de estos días. Y para cerrar, quiero decirte algo muy importante y es que es posible que logres una crianza cada día más llena de amor, de respeto y de conciencia. Y sé que puede que este sea uno de tus propósitos en este año 2023. Por eso quiero invitarte a agendar una asesoría de crianza conmigo. Tengo pocos cupos disponibles, entonces acceda al enlace que te comparto aquí abajo para que tú y yo podamos reunirnos para agendar una asesoría de crianza y estar durante 2 horas conectados virtualmente para llevarte de la mano y ayudarte a que tu hijo no solo realice sus tareas, sino que en realidad cada día puedas llevar una crianza con ellos desde una mirada más amorosa, más respetuosa, más consciente. Entonces, agenda la asesoría de crianza aquí abajo. Recuerda, tengo pocos cupos disponibles, entonces aprovecha mientras hay disponibles algunos cupos, porque es una oportunidad que abro pocas veces aquí. Entonces recuerda, agenda la asesoría de crianza. Aquí abajo te dejo todos los datos para que puedas agendarla y entonces
tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo enorme, cuídate mucho, chao.